Bien, bienvenidos nuevamente a la segunda sesión de nuestra clase. Ahí los esperamos a los chicos que se puedan conectar. Perfecto. Muy bien. Continuamos con esto. Ojalá podamos terminar esta clase. Pero vamos bien en el avance de materia. Creo que no estamos retrasados, más bien estamos adelantados. Daremos unos segundos a los chicos que se puedan conectar. Está bien, doctor. Bien, ahí van entrando. Alejandro. Bien. Bien, a ver que vayan conectándose los compañeros. Vamos a ver las que doctrinal y teóricamente clasifican a las obligaciones, que dicho sea de paso, muchas de estas clasificaciones que aplicamos en el ejercicio profesional como tal merecen toda esta secuencia de clasificaciones y no nos damos cuenta, ¿cierto? Y dentro de todo ello se engloba, lógicamente, todo, todo se engloba, se ajusta, encuadra entre lo que conocemos nosotros cotidianamente como obligaciones formales y obligaciones no formales, que no son otra cosa que de forma indirecta estamos hablando de obligaciones civiles y obligaciones naturales. Como abogados, si queremos ejecutar, es lógico que vamos a recomendar que todo se realice dentro de la clasificación de las obligaciones civiles, ¿cierto? Pero tampoco vamos a negar que en nuestras costumbres sociales tenemos personas que todavía constituyen obligaciones de manera verbal, por amistad, por confianza, y bueno, después sucede lo que sucede, ¿no? Hay un cumplimiento, se genera una enemistad entre las partes, de ahí que muchos dicen, ¿no? Donde hay dinero hay problemas. ¿Quieres enojarte con alguien? Pues dale plata, ¿cierto? No sé si han escuchado. Sí, doctor. Como en los matrimonios. El matrimonio ahora sale fácil. Es fácil divorciarse, ¿sí? Los procesos de divorcio. Los más complicados son los procesos de la división y partición de bienes. Pero bueno, todo se hace relativo. Bien, ¿cuántos tenemos? Veamos las obligaciones principales y accesorias. ¿A qué se le llama de esta manera? A ver, las obligaciones principales, denominadas desde el punto de vista teórico-doctrinal, son aquellas que para su constitución, para su nacimiento, como dice el texto, ¿no? Para su permanencia y su valor legal, no necesitan de otro acto menos de otro hecho que les resguarde, que refuerce su nacimiento, sino que desde el momento que se constituyó, desde el momento que nacieron, tienen una vida y autonomía propia. Por lo general, todas las obligaciones son principales, porque el momento que las partes generan este contrato traduciendo una obligación, por sí solo este contrato tiene todo el valor legal, tiene un plazo que puede estar vigente y su constitución, creación o nacimiento, como dice la teoría,
¿sí? Ha generado una autonomía propia, por lo general. ¿Cuándo vamos a hablar de obligaciones accesorias? ¿Sí? Vamos a hablar de obligaciones accesorias cuando de forma contraria a las obligaciones principales, estas obligaciones van a necesitar de algún otro hecho, de algún otro acto para que tengan eficacia, para que tengan existencia y todo el valor legal. ¿Sí? Por eso dice el texto que ustedes están leyendo, dice, se llaman así aquellas que para su nacimiento, existencia y eficacia necesitan de otro hecho o acto al cual únicamente se encargan de reforzar o garantizar, sin el cual no tendrían configuración, no tendrían valor legal, no tendrían vida propia, ¿cierto? Lo accesorio corre la suerte de lo principal. ¿Cuándo podría darse? Resulta que convenimos una obligación de $10,000 con el interés del 1%, con un plazo de 6 meses, hacemos el documento, lo llevamos ante el notario y desde ya es un documento principal, que traduce una obligación principal también. ¿Listo? Pero después nos damos cuenta de que no hemos puesto una cláusula de garantía. No tiene garantía este documento. Podemos de hacer otro o podemos complementar con otro. Las dos vías son accesibles. A veces dicen, y ustedes han tenido que escuchar, haremos una adenda al contrato principal. Haremos un contratito complementario, un documentito, ¿cierto? Ahí están las obligaciones accesorias. Algún detalle que se nos ha ido y que para que tenga valor legal, eficacia, vigencia y existencia, se requiere de realizar algún acto o hecho nuevo que dependa de la obligación principal. ¿Ya? A eso se refiere. Muchos establecen, cuando hay esas vicisitudes en los contratos donde se traducen las obligaciones, porque no olvidemos nunca que las obligaciones son fuente de los contratos, eso es algo que no tienen que olvidarse nunca, ¿ya? Muchos lo que hacen es, mejor haremos otro, dejaremos sin efecto este y haremos otro completo. Entonces se sujetan únicamente a lo que conocemos como contratos o como obligaciones principales, ¿sí? Como obligaciones principales. Otra clasificación doctrinal, teórica, son las que por su origen son las obligaciones unilaterales, bilaterales o plurilaterales. Si hacemos un juego de razonamiento y correspondencia, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta perfectamente que esta subclasificación, por ejemplo, se adecua a las otras que acabamos de ver. Unilaterales. ¿Qué significa uni? ¿Qué idea nos da? Separo la palabra unilateral. Uni-lateral. La palabra uni, ¿qué idea nos da? ¿Quién me dice? ¿Qué es uno solo, doctor? Exactamente. Y lateral, ¿qué idea me da?
El término lateral, ¿qué idea me da, chicos? Que está al lado, ¿Está qué? al lado, Muy bien. Un solo lado, ¿cierto? Un solo lado. Eso quiere decir unilateral. Hay un solo lado. Perfecto. ¿Cierto? Hay un solo lado. Sin embargo, no se puede concebir que nos hablen de un solo lado. ¿Cómo podríamos constituir una obligación donde exista una sola parte? ¿Sí o no? No es un poco viable, ¿cierto? No es un poco viable. En ese sentido, veamos qué se entiende, cómo se concibe a la obligación o a las obligaciones unilaterales. Si ustedes se dan cuenta, tocando este tema de la clasificación de obligaciones, estamos utilizando mucho el término documento y el término contrato. Y es que al ser las obligaciones, chicos, fuente de los contratos, las obligaciones son fuente de los contratos, nos estamos aproximando a la idea de elaborar contratos, traducir esa obligación, ese acuerdo en un contrato. ¿Ya? Pues bien, las obligaciones unilaterales, dice, son aquellas cuando en una relación, en ese vínculo o nexo jurídico entre deudor-acreedor, solo surge obligación para una de las partes contratantes. Deudor-acreedor, en las obligaciones unilaterales, la obligación de dar algo, de prestar algo, de entregar algo, solo va a ser para una, no como normalmente ocurre para ambas, para una. Ejemplo, como dato, otro ejemplo, donación. En una donación, los sujetos se denominan donante, el que va a dar, y donatario, el que va a recibir. ¿Cierto? Y la obligación en una donación, ¿para quién nace? ¿Para el donante o para el donatario? ¿Para quién es la obligación en la figura de la donación? ¿Para el que dona o para el que recibe la donación? Para el que dona, doctor. Para el que dona. ¿Por qué? Porque es el que debe dar, ¿cierto? El donatario, ¿qué debe hacer? ¿Qué obligación tiene el donatario, el que va a recibir el obsequio, el bien? ¿Qué obligación le nace? Ninguna. No va a pagar, no va a retribuir, ¿cierto? Por eso se denominan obligaciones unilaterales. Al existir las dos partes de una obligación, acreedor-deudor, en ese vínculo jurídico que van a nacer entre ellos llamada obligación, la ley le obliga a uno solo de ellos. Por eso se llaman obligaciones unilaterales. ¿Ya? De forma contraria, en las obligaciones bilaterales, separó la palabra bi y la palabra laterales. ¿Qué idea me da la palabra bi? Hablando de dos personas. Muy bien. Me está reflejando bi 2, tri 3, ¿cierto? Me está reflejando más o menos la idea de esa manera. ¿Lo ven? Bien. ¿Me copian, no, chicos?
Sí, doctor. Ok. B2. Laterales, lados, partes. Dos lados o dos partes quiere decir. Entonces es comprensible pensar que las obligaciones bilaterales son aquellas que hacen surgir obligaciones para las dos partes del vínculo obligacional, deudor-acreedor, ¿cierto? Una obligación va a depender de la otra obligación. En materia de contratos, se llaman contratos bilaterales o sinalagmáticos. ¿Por qué? Porque ambos tienen alguna obligación que cumplir. Ejemplo, compra-venta. Yo vendedor frente a mi comprador. A ver, la vamos a utilizar a Denia. Yo soy el vendedor, chicos, Denia. Hemos pactado que le voy a vender mi carro. A Denia le interesa comprar mi carro. Perfecto. ¿Qué obligación tengo yo como vendedor frente a Denia, que es la compradora? ¿Cuál es la obligación que estoy adquiriendo? ¿Qué debo hacer yo como vendedor? Sería mostrar la documentación, doctor. ¿Ya? ¿Qué más? Muestro la documentación, propongo el precio, el monto y ¿debo o no debo entregar el bien? El vehículo. Sí, Debo también. entregar. ¿No ve? ¿Y qué obligación le nace a Denia, que es la compradora? Verificar si el vehículo está en perfectas condiciones y la documentación que tiene el vehículo, si es que está, ¿cómo se dice? Saneado, Exacto. regularizado. Perfecto. ¿Qué más? Y pues llevarme, si, bueno, si cumple todos esos requisitos, llevarme el vehículo, ¿no? Y hacer un preacuerdo, perdón, hacer ¿cómo se dice? La compra y venta del vehículo, ¿no? Perfecto, eso es lógico. Nada más, revisas la documentación, revisas el estado del vehículo, estoy de acuerdo, perfecto. Hacemos el documento y te lo llevas. Si no, se tiene que cancelar también. Ah, claro, esa es la obligación principal. Yo entrego el bien junto con su documentación como vendedor y el comprador tiene que pagarme. ¿Se dan cuenta? La obligación es para ambas partes, para ambos sujetos de ese nexo o vínculo jurídico llamado obligación, ¿cierto? Por eso está dentro de las obligaciones bilaterales. Las dos partes tienen algo que hacer, tienen algo que cumplir. El vendedor entregar y el comprador pagar. Una permuta es el intercambio o sustitución de un bien por otro de igual valor. ¿Cuántas partes intervienen? ¿Una sola o dos? Dos, doctor. Dos. No, doctor. ¿No ve? Perfecto. Cada una de estas tiene una obligación. Entregar recíprocamente. Yo entrego, tú me entregas. ¿Cierto? Obligación bilateral. El contrato de arrendamiento. ¿Cuáles serán los sujetos en el contrato de arrendamiento? ¿Cuáles serán los sujetos? En un contrato de arrendamiento. En un contrato de compra-venta, vendedor-comprador. En un contrato de permuta, permutantes, ambos. El arrendamiento es alquiler, por si acaso, chicos. ¿Cuáles serán los sujetos? El inquilino y el dueño. Muy bien. Inquilino, locatario, arrendatario, es el inquilino. El otro será el propietario, el dueño. ¿Qué obligación tiene el propietario en un contrato de alquiler? Entregar el bien.
¿No ve? Aquí está. ¿Y qué obligación tiene el inquilino? De pagar. Exactamente. Me encanta, ya nos hemos ubicado. Tiene la obligación de pagar el alquiler mensual. Eso no es una obligación bilateral. Sí, doctor. Es una obligación bilateral. Lo mismo van a ver en materia de contratos, Derecho Civil 4. Dos partes o más van a participar en un contrato. ¿Por qué? Porque son dos sujetos los que van a hacer nacer una obligación. Y una vez acordada la obligación, ¿qué van a hacer? Como decía Denia, van a formular, van a elaborar y firmar un documento. Ese documento se va a llamar contrato. Va a ser bilateral ese contrato porque una parte va a prestar algo y la otra parte va a contraprestar. En el compra-venta, el vendedor vende el bien y el comprador paga por ese bien. En el contrato de obra, el propietario encarga la realización de una obra y el contratista hace esa obra. El propietario paga por esa obra, ¿se dan cuenta? Es un círculo basado en las obligaciones que asumen cada una de las partes. En el transporte, yo dueño de una mercadería, entrego la mercadería y pago el flete y la obligación del transportista es realizar el transporte, llevarme esa mercadería hasta el destino pactado. Obligaciones bilaterales. ¿Cierto? Obligaciones bilaterales. Las obligaciones pluri, ¿qué quiere decir? Separemos, pluri-laterales. ¿Qué quiere decir? Muchos, doctor. Son más de dos. Muchos, más de dos, varios. ¿No ve? ¿Se dan cuenta? Pluri. Entonces, pueden haber una pluralidad de acreedores, puede haber una pluralidad de deudores. Entonces, pueden unificar sus obligaciones o pueden por sí solos cumplir con esas obligaciones. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan de lo que ayer vimos en el tema de las obligaciones mancomunadas y las obligaciones solidarias? Las mancomunadas dijimos, desde el punto de vista del objeto y el sujeto plurimultilateral, varios acreedores, varios deudores, pero en las mancomunadas, la obligación de fondo, el objeto propio de la obligación, se puede fraccionar. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Se puede fraccionar. Si se debe $100,000 y hay 5 deudores y 5 acreedores que firmaron al mismo tiempo el mismo contrato, se puede fraccionar en la obligación mancomunada esos 100,000 entre los 5 deudores y a cada uno le toca su cuota aparte, 20,000. Entonces, cada uno de estos se puede liberar de la obligación pagando su parte al respectivo acreedor. Y los acreedores tienen el derecho también de poder exigir a uno, cada uno, que cumpla con su parte. Oye, págame lo que te corresponde y ahí muere. Hay liberación. La liberación del deudor que pague en la mancomunada no libera a los demás deudores porque tendrían que pagar. Pero en las obligaciones solidarias, ¿se acuerdan? Bajo el lema de que todos para uno y uno para todos. ¿No ve? El objeto de la obligación en las obligaciones solidarias no es divisible. No se divide. Puede pagar uno. Puede pagar uno por todos. Un deudor, el más solvente, puede pagar toda la obligación y el efecto es que libera a todos. Ah, pero los que no pagaron, ¿sí? Pueden ser procesados, ejecutados por el deudor que pagó para repetirles la deuda, ¿no? Yo he pagado por ustedes más, ahora me devuelven. ¿Se dan cuenta? Ahí funciona también el aspecto multilateral, el aspecto multilateral. ¿Listo? Bien. Una última clasificación
deriva de las fuentes de donde nacen las obligaciones. ¿Escuchan algún ruidito, chicos? Yo escucho un ruido en mis auriculares o me están copiando perfectamente. Se Yo le escucha le... bien, Se le escucha doctor. bien, doctor. ¿No hay un Sí, ruidito? no. Bueno, debe ser Nada, doctor. bien. Una última clasificación que la doctrina señala tiene que ver con las fuentes, es decir, de dónde emanan estas obligaciones, de dónde nacen, de dónde emergen. Y clasifica este tipo de obligaciones en convencionales, en legales y delictuales. ¿Ya? Vamos a ver cada uno de ellos, porque crean o no, en materia de obligaciones, también se clasifican a las obligaciones que nacen de manera ilícita. Vamos a ver su tratamiento. En las obligaciones convencionales no hay mucho que dilucidar. Viene del término convención, que significa acuerdo, compromiso, convenio, pacto. Y si deriva de esos términos, estamos frente a que las obligaciones convencionales son aquellas que son emanadas, son producidas o surgen de la libertad, de la autonomía de voluntad de las personas. Las personas se ponen de acuerdo de manera libre, de manera consentida, para poder establecer el nacimiento de una obligación. No hay presión alguna, no hay dolo, no hay violencia. Es fruto de una convención, es decir, fruto de un acuerdo, ¿ya? Que cada persona celebra en el ejercicio de su libertad y de su autonomía como tal. Nacen de un acuerdo. La fuente de las obligaciones convencionales es la voluntad propia y libre de cada persona. No hay mucho que discutir. Las obligaciones legales, como su nombre dice, ¿sí? Nacen de la ley. ¿Se dan cuenta? No están sujetas a la voluntad, a la autonomía de las personas. Es la ley. Es el imperio de la ley que determina el nacimiento de esta clase de obligaciones. Ejemplo, ahí tienen un ejemplo, la asistencia familiar. ¿Es 100% negociable el pagar o no pagar la asistencia familiar? No, doctor. No. Es un derecho irrenunciable de los menores, de los hijos, establecido por ley. Sí o sí debo dispensar una asistencia familiar, sí o sí. En un marco de conciliación conforme la ley de familias establece, podré conciliar o negociar, si vale el término, el monto. Pero la obligación de pagar o de dar, innegociable porque el imperio de la ley así lo está disponiendo. A eso se llama obligación legal. Otro ejemplo, los impuestos. ¿Están sujetos a mi autonomía de voluntad o es la ley quien dispone cómo y cuándo debo pagar? Es la ley, doctor. Es la ley. Por tanto, es una obligación legal. Obligaciones delictuales. A ver, veamos. Es interesante ese término delictual. Y fíjense, el texto nos dice, son aquellos que surgen de la comisión de un hecho ilícito. Ya está. ¿Qué obligación puede nacer de la comisión de un delito, de un hecho ilícito? A ver, piensen, cabecitas.
¿Qué obligación pueden hacer? A ver. A ver, dígame un delito, dígame un hecho ilícito. Cualquiera que se les ocurra. Tráfico de sustancias controladas. Perfecto. Tráfico de sustancias controladas. Tráfico, comercialización, tenencia, transporte, qué sé yo. ¿Es un hecho ilícito? Es un hecho ilícito. Una vez, dice, ¿no? Comisión de un hecho. Es decir, el delito ha tenido que ser cometido. Una vez cometido el delito de tráfico de sustancias controladas, me procesan. ¿Qué obligación me nace? ¿Qué obligación surge? ¿Cumplir una pena? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí. ¿Reparar o indemnizar el daño quizás ocasionado a la sociedad como tal? Sí. ¿Cierto? A eso se refiere. Ejemplo, me he tomado mis copetines y en un parpadeo de ojos me he llevado por delante 2 postes de alumbrado público. ¿Es un hecho ilícito? Sí, es un hecho ilícito. ¿Qué obligación me van a hacer de la comisión de ese hecho? ¿Qué obligación me van a hacer? Reponer el daño. Exactamente, voy a tener que resarcir, reponer, indemnizar el daño. Me harán comprar los postes, me harán comprar las pantallas, las luminarias. ¿Puedo esquivar esa obligación? No, porque ha nacido de una acción, de una comisión de un delito y entra en la clasificación de las obligaciones delictuales. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere. Por eso dice clasificación según la fuente, de dónde ha emergido. Las convencionales, del acuerdo autónomo voluntario de las personas. Las legales, por imperio de la ley. La ley define. Y las delictuales nacen o se generan como resultado de la comisión de un ilícito, de un delito, de un acto delincuencial. ¿Sí? Bien. Ahora, para terminar, tenemos minutitos. ¿Sí? Veamos un resumen de la clasificación de las obligaciones. Voy a activar el sonido del equipo para compartir y voy a silenciar mi micrófono. Por favor. Clasificación de las obligaciones. Obligaciones civiles y naturales. Las obligaciones civiles son las que pueden exigirse con apoyo en la ley, ya que ésta obliga a cumplirlas. Ejemplos pueden ser las nacidas de los contratos, siempre y cuando esas obligaciones no estén prescritas, porque ahí entraría el siguiente tipo de obligación. Obligaciones naturales son aquellas a cuyo cumplimiento no obliga la ley, es decir, esta no sanciona a quien deja de cumplirlas. El ejemplo es una obligación que contrajera una persona y que la deuda ya estuviera prescrita. Ahí ya no se puede acudir a la autoridad a exigir el cumplimiento, porque ya pasó el tiempo que marca la ley para poder hacerla exigible y se convierte en una obligación natural. Ya no se puede acudir a la autoridad, ya no puede estar fundamentada en la ley y por lo tanto solo que la persona quiera pagar por cuestiones morales, por ejemplo,
Por ejemplo, si se dispuso por un crédito bancario, por una tarjeta de crédito de una determinada cantidad de dinero, en materia mercantil, si no hay un plazo específico, la prescripción es de 10 años. Transcurrido este tiempo, ya no se puede hacer exigible esa obligación. Sin embargo, si la persona desea pagar, pues lo hará por cuestiones morales, porque sabe que debe ese dinero, pero ya no porque esté obligada por la ley y la autoridad ya no puede obligarla forzosamente a cumplir. Obligaciones condicionales y a plazos. Son las que están sujetas a modalidades, que son limitaciones al acto, ya sea en cuanto al tiempo de su eficacia, su extinción o al modo de realizarlo. Tenemos pues dos tipos de modalidades, plazo o término, o bien condición. El plazo es el acontecimiento futuro de realización cierta del cual depende la eficacia y entonces será suspensivo, o la extinción y entonces será resolutorio de derechos y obligaciones, o de efectos jurídicos, como lo quieran poner. En este caso, por eso se establece que no hay plazo que no se llegue ni fecha que no se cumpla. Por ejemplo, si para el 19 de octubre se vence mi obligación, entonces ese día pueden venir a exigirme el pago. Ese sería un plazo suspensivo. Hasta el 19 de octubre se hace exigible la obligación. Por su parte, un plazo resolutorio sería, por ejemplo, si yo tengo firmado un contrato de arrendamiento que establece que hasta el 19 de octubre va a estar vigente. Entonces, cuando llegue esa fecha, yo ya sé que tengo la obligación de desalojar porque es resolutorio, es decir, se extinguen las obligaciones en este caso. Por su parte, la condición es el acontecimiento futuro de realización contingente. Lo contingente quiere decir que puede suceder o no. Bueno, entonces, acontecimiento futuro de realización contingente del cual depende la eficacia y entonces será condición suspensiva, o la extinción y entonces será condición resolutoria de derechos y obligaciones. Vamos a poner ejemplos. Será condición suspensiva si, por ejemplo, esta persona que aparece en la pantalla fuera un hermano de ustedes y resulta que ustedes se comprometen a pagarle 500 pesos si saca 10 en matemáticas. Entonces, cuando ya venga la fecha de los exámenes, posteriormente vendrá él con su boleta de calificaciones y si cumple con la condición, acuérdense que es la gran diferencia con el plazo o término, que aquí la condición es contingente, es decir, se puede dar o no. Obligaciones simples y complejas. Las obligaciones simples son aquellas en las que no hay ni pluralidad de sujetos ni de objetos. Ejemplo, Juan debe a Luis 1000 pesos. Las obligaciones complejas, por su parte, son aquellas en las que hay o bien pluralidad de sujetos o de objetos. Vamos a ver primero las obligaciones complejas por el objeto. Y tenemos que pueden ser de dos tipos. O bien obligaciones conjuntivas. Acuérdense que conjuntivas viene de conjunción. Y es y. Siempre hay que ponerle y a las conjuntivas. ¿En qué consisten? Son aquellas en las que el deudor se obliga a diversas cosas o hechos conjuntamente. Bien, chicos, el tiempo nos ha faltado. Estamos a punto de concluir con la grabación. Vamos a terminar de ver ese videíto la próxima clase. Compromiso formal. Y acá estaríamos quedando con el avance de materia del día de hoy, ¿ok?
Está bien, doctor. Listo, espero Está que bien, doctor. haya quedado entendido, chicos, y nos estamos viendo el día viernes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, chicos, que les vaya muy bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego.